¿Qué pasará con Latinoamérica durante la Gran Tribulación? Todos hemos escuchado hablar de la Gran Tribulación, de lo terrible que será. Jesús describió este período como uno que no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá jamás, y añadió una advertencia estremecedora: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Al considerar todo esto, la pregunta surge inevitablemente: ¿qué papel jugará Latinoamérica durante la Gran Tribulación? ¿Será desaparecida por un tsunami como producto de los juicios de Dios? ¿O también será sometida al gobierno del Anticristo? Amados hermanos, estas preguntas estaremos respondiendo en este video. Por eso te invito a que lo veas hasta el final, porque lo que vas a descubrir sobre lo que pasará con Latinoamérica durante la Gran Tribulación te dejará completamente impactado. Antes de continuar, te invitamos a escribir en los comentarios: ¿qué crees que pasará con Latinoamérica durante la Gran Tribulación? Déjanos tu comentario y comparte tu punto de vista. Tu opinión es muy importante para nosotros. Empezamos. El tiempo de la tribulación es el momento en que la justicia de Dios alcanza su punto más alto. Es el periodo en el que Dios derrama su ira sobre un mundo que lo rechazó, y ocurre después de que la iglesia haya sido quitada de la tierra por medio del arrebatamiento. La Biblia es clara. Este no es un tiempo simbólico ni una metáfora. Es un periodo real, literal y único en la historia humana. El mismo Jesucristo dijo que será un tiempo de angustia como nunca antes ha existido, ni volverá a existir desde la creación del mundo. El libro de Apocalipsis muestra una serie ordenada de juicios, no eventos aislados. Estos juicios afectan directamente la estabilidad del planeta. Grandes terremotos, guerras a nivel mundial, colapso económico y una muerte masiva sin precedentes. La Tierra entra en una etapa de profundo caos bajo el juicio de Dios. La Biblia también deja en claro que el centro de estos acontecimientos finales será el Medio Oriente, y en especial la nación de Israel. Las Escrituras enseñan que Israel debe permanecer hasta el fin. Su existencia está protegida por el propósito de Dios. Israel es el lugar donde Cristo regresará, donde se manifestará su reino mesiánico y donde se cumplirá la segunda venida. Por eso, Israel no puede desaparecer. Su existencia es necesaria para que el plan eterno de Dios se cumpla completamente en la tierra. Ante la centralidad de Israel, surge una interrogante legítima y profundamente inquietante, que la teología contemporánea rara vez aborda con la seriedad debida. ¿Qué sucederá con el resto del mundo, y específicamente con América Latina? Amados hermanos, la Biblia guarda un silencio notable respecto a nuestra región. No la menciona de manera directa, ni la presenta como una potencia dominante en los eventos finales, ni como un centro de decisiones proféticas. Esta ausencia no es casual. Sin embargo, ese silencio no significa que estemos al margen de los acontecimientos. La Escritura sí habla de catástrofes a escala mundial, juicios globales y convulsiones que afectarán a toda la humanidad sin excepción. Aunque ciertas regiones no sean protagonistas proféticos, ninguna nación quedará aislada del impacto. Los juicios descritos en la Biblia no son locales ni regionales, son universales. Por lo tanto, nuestra región no es ignorada por Dios, sino incluida dentro del alcance de un juicio que abarcará al mundo entero. Ahora bien, al analizar América Latina frente a la profecía, debemos remitirnos a los textos donde el Apocalipsis describe sacudidas telúricas reales. La Biblia no hace referencia a sismos convencionales, describe eventos que alteran la arquitectura misma del globo. Leemos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Este pasaje constituye un punto de inflexión. El término griego utilizado sugiere un evento sísmico de alcance global. La profecía continúa detallando un impacto que trasciende lo espiritual para manifestarse en lo físico. Las estrellas caen y el firmamento se retrae.
El análisis alcanza su punto más crítico en Apocalipsis, capítulo 6, verso 14, donde dice: «Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar». Montes removidos, islas desplazadas. No estamos ante una metáfora religiosa, sino ante una alteración estructural de la corteza terrestre. Cuando la Escritura afirma que los montes y las islas son removidos, describe una sacudida capaz de redefinir continentes y costas. Para entender por qué América Latina ocupa una posición tan delicada frente a los juicios descritos en el libro de Apocalipsis, es necesario comenzar por su configuración física. América Latina es uno de los pocos bloques continentales del planeta que posee una exposición oceánica doble y continua. Se extiende por miles de kilómetros con costas abiertas tanto al Océano Pacífico como al Océano Atlántico, incluyendo el Mar Caribe. Esta característica no es neutra. Define su nivel de vulnerabilidad frente a cualquier alteración mayor del sistema terrestre. Tener costas en dos océanos significa que el continente carece de un flanco protegido. Cualquier perturbación significativa en el sistema oceánico global impacta inevitablemente en la región. Mientras otros continentes concentran su riesgo marítimo en una sola fachada, América Latina recibe presiones desde dos sistemas oceánicos distintos, cada uno con dinámicas propias, pero igualmente destructivas. En el lado del Pacífico se encuentra el eje sísmico más activo del planeta. Allí domina el fenómeno de subducción, donde placas oceánicas se deslizan por debajo de placas continentales, acumulando energía durante largos periodos hasta liberarla de forma abrupta. Este proceso no es hipotético, es constante, medible y ampliamente documentado por la geología moderna. Cuando esa energía se libera, lo hace en forma de grandes terremotos. Y cuando esos terremotos ocurren bajo el océano o cerca de la costa, el resultado natural es la generación de tsunamis. Este binomio terremoto-tsunami no es una posibilidad remota, es un patrón histórico repetido a lo largo de siglos. La diferencia entre los eventos conocidos por la humanidad y los descritos en Apocalipsis no está en el mecanismo, sino en la magnitud. Cuando la Escritura habla de un gran terremoto como nunca antes lo hubo, no describe un sismo regional ligeramente superior al promedio. Describe una sacudida capaz de alterar el equilibrio del planeta. En una región como el Pacífico latinoamericano, esa descripción adquiere un peso concreto. La ciencia moderna ya no interpreta el océano como un simple paisaje, lo entiende como un sistema de energía. El fondo marino puede desplazarse, el agua puede transportar fuerza, y las costas se convierten en puntos de impacto. Cuando el lecho oceánico se mueve súbitamente, la energía no se disipa de inmediato, se propaga, viaja a través de cuencas enteras. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, ha documentado de forma sistemática cómo los grandes terremotos submarinos pueden generar tsunamis capaces de recorrer miles de kilómetros sin perder su poder destructivo. En ese contexto, el océano deja de ser un espacio de conexión para transformarse en un auténtico vector de devastación. El ejemplo histórico más ilustrativo es el terremoto de Chile de 1960, el más potente registrado instrumentalmente. Ese evento no se limitó a destruir zonas costeras chilenas. Generó un tsunami que cruzó el Pacífico y golpeó Hawái, Japón y otras regiones horas después. Este precedente es crucial porque demuestra que un solo evento localizado puede producir consecuencias transoceánicas. El mar no reconoce fronteras políticas ni distancias humanas. Responde únicamente a las leyes físicas que rigen la creación. Y si eso ocurrió en un evento histórico limitado, el lenguaje de Apocalipsis apunta a un escenario de alcance aún mayor. Mientras tanto, el Atlántico y el Caribe representan otro frente de vulnerabilidad. Allí confluyen mares semicerrados, costas densamente pobladas y economías profundamente dependientes del comercio marítimo. En esta región, los riesgos dominantes incluyen marejadas de gran energía, inundaciones costeras, tormentas intensas y, en escenarios específicos, potencial tsunamigénico asociado a fallas regionales o deslizamientos submarinos. La profecía bíblica no distingue entre océanos. Cuando Apocalipsis habla de mares levantándose, describe una alteración general del sistema marino. Para un continente rodeado de agua en múltiples frentes,
esa descripción deja de ser abstracta y se vuelve inquietantemente concreta. Hay además un elemento decisivo que amplifica el impacto. La mayor parte de la población latinoamericana vive cerca de las costas o depende directamente de ellas. Puertos, ciudades, industrias, abastecimiento de alimentos, energía y comercio están concentrados en zonas costeras o conectados a ellas por corredores logísticos críticos. Cuando el mar deja de ser estable, deja de ser proveedor. Y cuando los puertos dejan de funcionar, el efecto no es local. Se extiende tierra adentro. Las ciudades quedan aisladas, el abastecimiento se interrumpe y la vida cotidiana se desintegra en cuestión de días. En ese punto, el lenguaje de Apocalipsis adquiere una claridad perturbadora. Cuando la Escritura habla de ciudades que caen y de naciones sumidas en angustia, no se refiere únicamente a edificios destruidos. Se refiere a sistemas que dejan de funcionar, a sociedades que pierden su capacidad de sostener la vida normal. Las comunicaciones y la logística de alimentos dependen de una infraestructura que funciona bajo supuestos de estabilidad. Cuando esos supuestos desaparecen, la fragilidad queda expuesta. El Servicio Geológico de Estados Unidos ha señalado que los terremotos de gran magnitud generan lo que se denomina impacto compuesto. Esto significa que el daño no se limita al epicentro, sino que se multiplica por la interacción entre fallas geológicas, suelos inestables y densidad poblacional. En ciudades construidas sobre antiguos sedimentos lacustres o terrenos aluviales, las ondas sísmicas se amplifican, provocando colapsos desproporcionados, incluso lejos del foco del sismo. En el contexto profético, esto adquiere una dimensión mayor. Apocalipsis describe juicios que no dan margen para una recuperación gradual. Los eventos se suceden, la presión se acumula, y la capacidad humana de respuesta se ve constantemente superada. En regiones como México, la combinación de alta actividad sísmica, megaciudades y dependencia de sistemas complejos crea un escenario de vulnerabilidad crítica. Un gran terremoto no solo afecta viviendas, interrumpe acueductos, daña redes eléctricas, colapsa hospitales y deja a millones de personas sin acceso inmediato a servicios básicos. En condiciones normales, la ayuda externa y el tiempo permiten cierta recuperación. En un escenario de tribulación global, ese margen desaparece. Centroamérica enfrenta un riesgo distinto, pero igualmente severo. Su configuración estrecha implica que un solo evento puede afectar simultáneamente múltiples zonas vitales. Los expertos en reducción de riesgos han advertido que esta región carece de amortiguadores geográficos. Cuando una costa es golpeada, no hay profundidad territorial suficiente para absorber el impacto. Las rutas internas se cortan, las montañas se deslizan y las comunidades quedan aisladas. En el Caribe, la vulnerabilidad es aún más inmediata. Las islas dependen casi por completo del mar para su supervivencia. Alimentos, combustibles y medicinas llegan por vía marítima o aérea. Los analistas de logística humanitaria señalan que cuando una isla pierde su puerto principal, entra en una crisis total en cuestión de días. No se trata de incomodidad, se trata de inviabilidad funcional. Apocalipsis habla de islas removidas. Más allá del debate sobre el alcance literal de esa expresión, el resultado práctico coincide con el análisis moderno. Una isla sin infraestructura portuaria deja de sostener vida organizada. En un tiempo donde los juicios continúan sin pausa, no existe margen para reconstrucción. Sudamérica presenta un escenario de riesgo múltiple. En países como Colombia, Ecuador y Perú, un gran sismo puede generar simultáneamente maremotos en la costa y deslizamientos masivos en la cordillera. Los expertos en geodinámica señalan que este tipo de eventos en cascada son los más difíciles de manejar, porque fragmentan el territorio y hacen imposible una respuesta coordinada. Las carreteras desaparecen, los puentes colapsan, las regiones quedan incomunicadas. En ese contexto, el hambre no surge por falta de alimentos en el mundo, sino por imposibilidad de distribución. Apocalipsis describe exactamente ese tipo de escasez, un mundo donde el acceso se vuelve el problema central. Chile, por su historia sísmica, funciona como advertencia empírica.
Los registros muestran que terremotos extremos pueden modificar costas, desplazar ciudades y generar tsunamis de alcance continental. Los científicos han documentado cambios permanentes en el relieve tras grandes eventos. En el lenguaje profético, esto encaja con la idea de montes removidos y geografías alteradas. Los países sin litoral no quedan al margen. Bolivia y Paraguay dependen del acceso a puertos regionales para su abastecimiento. Economistas especializados en comercio internacional explican que cuando los corredores marítimos se interrumpen, los países interiores experimentan una asfixia económica acelerada. Combustible, fertilizantes y medicinas dejan de llegar. La inflación se dispara, la producción cae, el hambre se instala. Brasil, Argentina y Uruguay, aunque menos expuestos a grandes terremotos, enfrentarían un impacto sistémico. Cuando una región entera entra en crisis, las migraciones internas y transfronterizas aumentan de forma abrupta. Los expertos en estudios migratorios han demostrado que los desplazamientos masivos generan tensiones sociales, presión sobre recursos y respuestas estatales cada vez más restrictivas. Aquí la profecía converge con el análisis contemporáneo. Apocalipsis describe un mundo donde el control se intensifica progresivamente. No surge de la nada, surge como respuesta al caos. En contextos de escasez y miedo, las poblaciones aceptan medidas que en tiempos normales rechazarían. Los analistas en economía política han documentado que, en crisis extremas, el racionamiento, la identificación obligatoria y el control de transacciones se justifican como mecanismos de supervivencia. Apocalipsis presenta un sistema donde comprar y vender se vuelve un privilegio regulado. Ese sistema no aparece en un mundo estable, sino en uno quebrado. América Latina, golpeada por desastres naturales, colapso logístico y presión social, se convertiría en terreno fértil para ese tipo de control. No por ideología, sino por necesidad. Porque muchas economías no cuentan con redes terrestres alternativas suficientes para reemplazar el tráfico marítimo en caso de colapso portuario. Cuando Apocalipsis describe el hambre como uno de los juicios centrales, no lo presenta únicamente como consecuencia de sequías o plagas agrícolas. Lo presenta como resultado de la ruptura del orden económico. En un continente donde las grandes ciudades reciben su sustento a través de puertos y cadenas logísticas costeras, la destrucción de esa infraestructura produciría escasez inmediata, incluso en regiones agrícolas productivas. Los analistas del Programa Mundial de Alimentos han señalado que, en contextos de desastre, la inseguridad alimentaria no surge porque el mundo deje de producir alimentos, sino porque los sistemas de transporte, almacenamiento y distribución colapsan. En un escenario de tribulación, donde los juicios se suceden sin pausa, ese colapso no sería temporal, se volvería estructural. Los expertos en oceanografía explican que los tsunamis no solo destruyen físicamente las zonas costeras, contaminan acuíferos, salinizan suelos agrícolas y arruinan infraestructuras que tardan años en reconstruirse. En un contexto profético donde no hay tregua entre un juicio y otro, esas zonas no tendrían oportunidad de recuperación. La pérdida no sería solo material, sino funcional. En el Pacífico latinoamericano, un gran tsunami podría inutilizar simultáneamente múltiples puertos estratégicos. Esto no significaría únicamente la pérdida de exportaciones, sino la imposibilidad de importar bienes esenciales. Países enteros quedarían aislados del flujo global de recursos. Las reservas internas se agotarían en cuestión de semanas. USGS ha explicado que los grandes terremotos submarinos pueden generar desplazamientos verticales del fondo oceánico de varios metros en segundos. Esa alteración súbita es la que desencadena tsunamis de gran alcance. En eventos históricos, incluso desplazamientos menores han producido olas devastadoras. En el marco descrito por Apocalipsis, el alcance sería mayor. El Caribe, por su parte, enfrenta una vulnerabilidad distinta pero igualmente crítica. Las islas y las costas caribeñas dependen casi por completo del transporte marítimo para su supervivencia. Los expertos en ayuda humanitaria han documentado que cuando una isla pierde su principal puerto, la crisis se manifiesta en días, no en meses. El combustible se agota, los alimentos escasean, los hospitales dejan de funcionar, el orden social se deteriora rápidamente. Apocalipsis habla de islas removidas.
Más allá de la discusión sobre el sentido exacto de la expresión, el resultado práctico coincide con el análisis moderno. Una isla sin acceso marítimo deja de ser viable como sociedad organizada. En un escenario donde los juicios continúan, la reubicación masiva de poblaciones insulares se vuelve inevitable. Este desplazamiento humano introduce otro elemento que Apocalipsis anticipa con claridad: la presión migratoria. Cuando regiones enteras se vuelven inhabitables, las personas se mueven. En América Latina, esto implicaría migraciones internas desde las costas hacia el interior y migraciones transnacionales desde países más golpeados hacia aquellos que, en ese momento, parezcan ofrecer mayor estabilidad. Los estudios contemporáneos sobre migración masiva muestran que estos movimientos generan tensiones extremas. La competencia por recursos se intensifica, los servicios públicos colapsan, la violencia aumenta. Los estados responden con controles cada vez más estrictos. Este patrón no es teórico. Ha sido observado repetidamente en crisis regionales, pero a una escala mucho menor que la descrita en Apocalipsis. Aquí el texto bíblico se vuelve especialmente relevante. Apocalipsis describe un mundo donde el control económico se convierte en herramienta central de gobierno. Comprar y vender deja de ser un derecho básico y se transforma en un privilegio regulado. Los expertos en economía política explican que estos sistemas de control no surgen en sociedades estables, sino en contextos de emergencia prolongada, donde la población está dispuesta a sacrificar libertades a cambio de supervivencia. En América Latina, donde muchas economías ya enfrentan informalidad, desigualdad y fragilidad institucional, la implementación de controles estrictos sería más rápida y más profunda. El miedo y la necesidad allanan el camino para aceptar soluciones que, en tiempos normales, serían rechazadas. Pero Apocalipsis no se detiene en el colapso físico, logístico o político. Describe también un endurecimiento espiritual. A pesar de los juicios, muchos no se arrepienten. En lugar de volverse a Dios, buscan refugio en sistemas humanos, líderes carismáticos y promesas de orden inmediato. En una región profundamente religiosa, pero muchas veces carente de discernimiento bíblico sólido, este punto es crucial. Cuando el temor domina, la fe superficial se vuelve vulnerable al engaño. El deseo de seguridad reemplaza la búsqueda de verdad, y la profecía advierte que ese intercambio tiene consecuencias eternas. A medida que los efectos sobre mares y costas se consolidan, el impacto en América Latina deja de ser un evento puntual y se transforma en una condición permanente. Los especialistas en análisis de riesgo señalan que, cuando una región pierde de forma simultánea su infraestructura portuaria, su red energética y sus corredores de transporte, entra en lo que se denomina una fase de degradación sistémica. En esa fase, cada intento de recuperación consume más recursos de los que produce y el deterioro se acelera. Los expertos en planificación urbana han advertido que las grandes ciudades latinoamericanas no están diseñadas para operar sin flujos constantes de insumos externos. Agua potable, alimentos procesados, combustibles y medicamentos dependen de cadenas de suministro ininterrumpidas. Cuando esas cadenas se rompen, la vida urbana se vuelve insostenible en cuestión de días. Apocalipsis describe precisamente ese tipo de colapso, cuando habla de ciudades que caen y de naciones sumidas en angustia. En escenarios de desastres mayores, los oceanógrafos han observado otro fenómeno crítico: la alteración prolongada de las corrientes costeras. Después de grandes eventos sísmicos submarinos, las corrientes pueden cambiar temporalmente su patrón, afectando la pesca y los ecosistemas marinos. Para regiones costeras latinoamericanas donde millones dependen del mar como fuente directa de alimento, esta alteración implica hambre sostenida, no solo pérdida económica. Los estudios de seguridad alimentaria coinciden en que el hambre masiva rara vez surge por una única causa. Surge cuando convergen varios factores al mismo tiempo: interrupción logística, pérdida de producción local, migración forzada y colapso institucional. Apocalipsis no presenta el hambre como un fenómeno aislado, sino como parte de una secuencia de juicios que se refuerzan mutuamente. En América Latina, esa secuencia encontraría un terreno fértil. Los analistas del sistema financiero internacional han señalado que,
En contextos de crisis prolongada, las monedas locales pierden rápidamente su capacidad de sostener intercambios. La inflación se dispara, el trueque reaparece y el control estatal sobre precios y distribución se intensifica. En la narrativa profética, este escenario se refleja en la imposibilidad de comprar y vender libremente y en la aparición de mecanismos centralizados de control económico. Cuando los desastres naturales se vuelven recurrentes, los estados enfrentan un dilema: permitir el colapso total o imponer control estricto. Los expertos en gobernanza de crisis explican que, en la mayoría de los casos históricos, la respuesta es el aumento del control. Racionamiento, identificación obligatoria, restricciones de movilidad y vigilancia se presentan como medidas necesarias para evitar el caos. Apocalipsis describe un mundo donde estas medidas dejan de ser temporales y se convierten en norma. En América Latina, donde la informalidad económica es alta y millones viven al día, la transición hacia un sistema de control total sería especialmente traumática. La supervivencia pasaría a depender de la adhesión a un orden impuesto. La profecía bíblica no presenta este proceso como un golpe inmediato, sino como una aceptación progresiva motivada por el miedo y la necesidad. Los expertos en psicología social han documentado que, bajo amenazas constantes, las poblaciones desarrollan una fatiga de crisis. En ese estado, la prioridad ya no es la libertad ni la verdad, sino la reducción inmediata del sufrimiento. Este fenómeno explica por qué, en Apocalipsis, muchos aceptan soluciones que comprometen su fidelidad espiritual. No lo hacen por convicción ideológica, sino por agotamiento emocional. Aquí el análisis geográfico se conecta con el análisis espiritual. América Latina, golpeada por tsunamis, terremotos, colapso económico y migraciones masivas, se encontraría en una condición de vulnerabilidad emocional colectiva. En ese contexto, mensajes de paz inmediata, orden y seguridad tendrían un poder de persuasión enorme, aun cuando impliquen renunciar a principios fundamentales. La Escritura advierte que, aun después de grandes juicios, muchos no se arrepienten. En lugar de volverse a Dios, endurecen su corazón. En una región donde la fe a menudo se ha mezclado con tradición cultural más que con convicción profunda, este riesgo es real. Los templos pueden llenarse, pero no necesariamente de arrepentimiento, sino de temor. Los teólogos especializados en escatología señalan que la gran tribulación no es solo un tiempo de juicio externo, sino de prueba interna. La fe es examinada bajo presión extrema. En América Latina, esa prueba se daría en medio de la pérdida de todo aquello que daba seguridad: tierra firme, mar confiable, ciudad protectora y economía funcional. Cuando Apocalipsis describe a los hombres buscando refugio y escondiéndose, no está retratando una reacción irracional. Está describiendo la respuesta humana natural cuando el mundo conocido se desintegra. En un continente rodeado por mares alterados y sacudido por la tierra, esa reacción sería masiva. Por eso, el destino de América Latina en la tribulación no puede reducirse a una imagen de catástrofe natural. Es el retrato de una región enfrentada a la fragilidad de todo aquello en lo que confiaba. Y en ese escenario, la pregunta decisiva no será si el tsunami llegó a una costa específica o si el terremoto tuvo tal magnitud. La pregunta será qué sostuvo al corazón cuando la creación misma dejó de ser estable. La profecía no promete que los continentes costeros serán preservados del impacto. Promete que, en medio del juicio, habrá un remanente fiel. Y ese remanente no se define por geografía, sino por lealtad a la verdad. A esta altura del proceso, los especialistas en análisis de catástrofes coinciden en que el factor decisivo deja de ser el evento natural inicial y pasa a ser la duración del colapso. Cuando la interrupción se prolonga, la sociedad entra en un punto de no retorno. En América Latina, ese umbral sería alcanzado con rapidez debido a la combinación de alta urbanización, informalidad económica y dependencia externa. Los expertos en energía advierten que las redes eléctricas costeras son especialmente vulnerables a la salinidad, a la inundación y a la pérdida de estaciones de transformación. Un tsunami o una marejada extrema no solo apaga la luz, destruye equipos que tardan meses o años en ser reemplazados. Sin energía, el agua potable deja de bombearse, los hospitales operan de forma precaria y las comunicaciones se fragmentan.
En un contexto donde los juicios continúan, ese apagón prolongado se convierte en normalidad. Los analistas de salud pública han documentado que, tras grandes desastres, las enfermedades infecciosas aumentan por contaminación de agua, hacinamiento y falta de atención médica. Brotes de cólera, dengue, leptospirosis y otras patologías resurgen con fuerza. Apocalipsis menciona plagas como parte del juicio. En América Latina, la conjunción de clima cálido, colapso sanitario y migraciones masivas crearía un terreno propicio para epidemias difíciles de contener. En paralelo, los expertos en seguridad señalan que la escasez sostenida transforma el comportamiento social. Cuando el acceso a alimentos y medicinas se vuelve incierto, aparecen mercados negros, saqueos y violencia organizada. Las fuerzas del orden, ya debilitadas por la crisis, se ven superadas. Este deterioro no es instantáneo, pero es progresivo e implacable. La Escritura describe un mundo donde la angustia se generaliza y la paz desaparece de las ciudades. Los estudios sobre desplazamiento humano forzado muestran que, cuando la vida costera se vuelve inviable, las personas se desplazan hacia el interior sin planificación ni recursos. En América Latina, esto significaría presión extrema sobre ciudades intermedias y zonas rurales que no están preparadas para absorber grandes flujos poblacionales. El resultado es competencia por tierra, agua y alimentos. La tensión social se intensifica y la cohesión comunitaria se rompe. Los expertos en gobernanza de crisis explican que, frente a este escenario, los estados tienden a centralizar el poder. La toma de decisiones se acelera, los controles se endurecen y la vigilancia aumenta. Estas medidas no se presentan como autoritarismo, sino como soluciones de emergencia. Apocalipsis describe un sistema donde el control económico se vuelve total. En una América Latina agotada por la crisis, ese sistema encontraría poca resistencia. Los economistas especializados en sistemas monetarios han advertido que, en contextos de colapso prolongado, el dinero físico pierde relevancia y es reemplazado por mecanismos de asignación controlada. Tarjetas, registros digitales y autorizaciones se convierten en la única vía para acceder a bienes básicos. Este proceso, observado ya en crisis menores, se intensificaría en un escenario de tribulación global. Aquí la profecía converge con la realidad moderna. Apocalipsis no presenta el control final como un acto repentino e inexplicable. Lo presenta como la culminación de un proceso donde la humanidad, agotada por el caos, acepta un orden que promete estabilidad. En América Latina, donde millones dependen del día a día para sobrevivir, la presión para aceptar ese orden sería inmensa. Pero el texto bíblico insiste en algo más profundo. Aún bajo estas condiciones, la respuesta humana no es uniforme. Algunos endurecen su corazón, otros buscan a Dios con sinceridad. La tribulación no solo revela la fragilidad del mundo físico, revela la condición del corazón humano. Los teólogos han señalado que la ausencia de menciones directas de América Latina en la profecía no implica irrelevancia, sino exposición. No es un territorio preservado para gobernar el escenario final, es un territorio probado por el impacto. La sacudida no es un castigo selectivo, sino una consecuencia de habitar un mundo que entra en juicio. Cuando los mares dejan de ser rutas y se convierten en amenazas, cuando la tierra deja de ser firme y se vuelve inestable, cuando la ciudad deja de ser refugio y se transforma en riesgo, la fe superficial se desvanece. Solo permanece aquello que está arraigado en convicciones profundas. Por eso, el destino de América Latina en la tribulación no puede describirse únicamente en términos de tsunamis o terremotos. Es el retrato de un continente enfrentado a la pérdida de todo lo que le daba seguridad. Y en ese vacío se define el verdadero fundamento de la esperanza. La profecía no fue escrita para satisfacer la curiosidad, sino para advertir. Advierte que el mundo que hoy parece sólido puede quebrarse. Advierte que la geografía no protege del juicio. Y advierte que, cuando todo lo creado tiemble, solo aquello que esté fundado en la verdad eterna permanecerá. La familia, el trabajo, la comunidad y la fe institucionalizada se verán sometidos a una presión constante. Los analistas en sociología del desastre señalan que, en estos contextos,
Las estructuras tradicionales pierden autoridad y son reemplazadas por nuevas formas de poder que prometen orden inmediato. La Biblia describe exactamente ese momento. No presenta al sistema final como una imposición violenta inicial, sino como una respuesta necesaria a un mundo quebrado. En regiones donde el hambre, la enfermedad y la inseguridad se han vuelto persistentes, la promesa de control se interpreta como misericordia, no como opresión. En América Latina, donde amplios sectores ya viven en condiciones de precariedad incluso antes de una crisis global, la transición hacia un sistema de control total sería rápida. Los expertos en economía del desarrollo advierten que las poblaciones con alta informalidad laboral y baja protección social son las primeras en aceptar esquemas centralizados de distribución, porque la alternativa es la muerte. Aquí el texto profético alcanza una claridad inquietante. Cuando Apocalipsis afirma que nadie podrá comprar ni vender sin autorización, no describe una sociedad tecnológicamente avanzada en paz, sino una sociedad colapsada que necesita racionar la supervivencia. En un continente devastado por desastres naturales, esa autorización se convierte en la diferencia entre vivir y morir. Pero la Escritura insiste en que el problema no es solo material, es espiritual. El sistema final no exige solo obediencia económica, exige lealtad del corazón. Y en medio de la desesperación, esa exigencia se vuelve más sutil y más peligrosa. Los estudios en psicología de masas muestran que, bajo amenaza prolongada, las personas buscan figuras fuertes, mensajes simples y soluciones absolutas. La complejidad moral se percibe como un lujo. La verdad se sacrifica en favor de la estabilidad emocional. Este fenómeno explica por qué Apocalipsis describe un engaño tan eficaz, incluso sobre aquellos que antes parecían firmes. En América Latina, donde la religiosidad popular es intensa pero muchas veces poco bíblica, este riesgo se amplifica. El dolor puede llenar templos, pero no necesariamente produce arrepentimiento. Puede producir dependencia emocional de líderes carismáticos, de promesas de protección y de discursos que mezclan fe con supervivencia. La profecía advierte que, aún bajo los juicios más severos, muchos no se arrepienten, no porque no sufran, sino porque endurecen su corazón. El sufrimiento, sin verdad, no transforma, solo endurece. Por eso, el destino de América Latina durante la tribulación no se define únicamente por su ubicación entre dos océanos o por su exposición a terremotos y tsunamis. Se define por la respuesta espiritual de millones de personas cuando todo lo que parecía seguro se desmorona. Cuando la tierra deja de ser confiable, cuando el mar deja de ser camino, cuando la economía deja de sostener la vida y cuando el Estado deja de proteger, queda una sola fuente de esperanza real. Y esa esperanza no depende de geografía, tecnología ni poder humano. La profecía no promete que los continentes costeros serán preservados del impacto. Promete que Dios conoce a los suyos, incluso en medio del juicio. Promete que la verdad permanece firme cuando todo lo demás cae. Amados hermanos, este análisis no busca generar miedo. Busca generar urgencia, porque la tribulación no es solo un evento futuro, es una advertencia presente. Advierte que el mundo no es tan estable como parece. Advierte que la seguridad humana es frágil y advierte que la decisión espiritual no puede postergarse indefinidamente. Cuando los mares se levanten, cuando la tierra se sacuda y cuando las ciudades colapsen, ya no habrá espacio para decisiones cómodas. La fe superficial no resistirá. Solo permanecerá aquello que esté profundamente arraigado en la verdad. Y en ese día, el destino no se definirá por el continente donde se nació, sino por a quién se perteneció. Así llegamos al final de este video. Gracias de todo corazón por haberme acompañado hasta el final. Si este contenido fue de bendición, apóyanos dándole me gusta y suscribiéndote al canal. Nos reencontramos en el próximo video. Dios les bendiga.